Bueno, yo vengo de un instituto de SIC que está en el campus de la Universidad Autónoma, es el Instituto de Inteligencia Artificial, en el que llevamos trabajando pues muchos años. De hecho, empezamos en el 85 en un centro de investigación en Blanes, al norte de Barcelona, para los que nos oyen desde la distancia. Y bueno, la cuestión ahora que me ocupa desde hace un tiempo es ver la relación entre la inteligencia artificial y la educación, que se puede resumir para los docentes en renovarse o morir. Luego podemos ver si esto es así o no, pero para muchos, y este es el temor que tienen, esta es la pregunta clave, ¿no? Pero vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Lo primero sería decir, claro, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, hay gente que piensa que la inteligencia artificial empezó en noviembre de 2022. Pero no es del todo cierto, yo os lo digo, no es del todo cierto. Lo primero es qué es la inteligencia artificial. Hay definiciones clásicas como estas de aquí, que básicamente lo que nos dicen es que la inteligencia artificial es hacer que una máquina resuelva problemas para los cuales los humanos necesitamos de nuestra inteligencia, dicho de una manera o de otra. Pero básicamente esta es una definición muy, podríamos decir, poco precisa, pero que es con la que se ha trabajado desde siempre. El Parlamento Europeo ha tomado otros derroteros y bueno, ha recibido críticas por ello. Pero el Parlamento Europeo ha decidido que se defina la inteligencia artificial como sistemas informáticos, ¿de acuerdo?, que utilicen, que implementen, que tengan alguna de las técnicas de una lista. O sea, lo que hace el Parlamento Europeo es enumerar tecnologías, técnicas y decir que cualquier sistema que las utilice es un sistema de inteligencia artificial. Esto nos va a traer en multitud de problemas a nivel legal, yo estoy seguro, porque el día de mañana, cuando se le quiera aplicar la ley a un sistema, tendrá que haber alguien que determine si ese sistema realmente utiliza alguna de esas técnicas o no. Pero bueno, esta es la opción que ha tomado. Y si os fijáis en las tres categorías que nos define aquí, la primera, Machine Learning, include Supervised, Unsupervised and Reinforcement Learning. El segundo, que es lógica, sistemas basados en conocimiento, toda variedad de tipos de lógica. El tercero, modelos estadísticos, estimación bayesiana, lo cual, métodos estadísticos, yo no sé si un sistema que calcula un promedio se va a considerar inteligencia artificial, pero bueno, con la definición del Parlamento Europeo podemos encontrarnos con paradojas de ese estilo. Básicamente esto, si lo resumimos, yo lo resumiría en estas tres capacidades, que son capacidades cognitivas que tenemos los humanos. El aprendizaje, el razonamiento o la modelización. Modelizar el entorno o modelizar a otras personas. Estas son las tres categorías de técnicas que nos definen un sistema de inteligencia artificial. Bien, ¿de dónde aparece? Bueno, primero, antes de dónde aparece, y como estamos en un contexto de educación, ¿qué es la educación desde el punto de vista de la UNESCO? ¿Qué es lo que tiene que conseguir? Estos son los 4 guías, podríamos decir. La primera es que la educación es un derecho. La segunda es que tiene que ser inclusiva, equitativa y de alta calidad. También que es el motor del desarrollo individual y colectivo. Y finalmente que tiene que estar conectada con la realidad social. El punto aquí que yo defiendo es que la inteligencia artificial puede ayudarnos a conseguir estos objetivos. La inteligencia artificial nos permite garantizar el derecho porque podemos conseguir sistemas que sean accesibles y democráticamente accesibles para todo el mundo. Puede ser inclusiva, no solo eso, sino que facilita la inclusión. Sistemas que ayudan a personas con deficiencias, con problemas, a integrarse en el sistema educativo. Está el acceso del individuo, está el acceso de los grupos, de las colectividades de personas para mejorar su nivel de conocimiento, sus competencias. Y obviamente se puede conectar a la realidad social de cada individuo, a lo que sabe, a lo que no sabe, a sus condiciones socioeconómicas. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta superútil para la educación. Veremos de qué manera en 3 ejemplos. Pero antes de eso, se han perdido las animaciones también, veo, en mi caso. Tenía animaciones, pero han desaparecido. Bueno, en el caso, seguramente habéis generado un PDF, entiendo, no lo sé, pero bueno.
lo que tenemos, para mí la inteligencia artificial, claro, yo soy de aquí, Barcelona, y tengo unas ciertas querencias. Entonces, para mí la inteligencia artificial empieza con Ramon Llull. Ramon Llull es aquel personaje que tenéis allá. Algunos no lo conoceréis, pero este personaje nació en el siglo XIII, murió en el siglo XIV, y él tenía un sistema, podríamos decir, o una máquina en sus libros, que consistía en una cuerdecita en la que había unos círculos que giraban. Y cuando esos círculos se encaraban unos con otros, se utilizaban unas tablas, como la que tenéis justo al lado, que le permitían construir argumentos. Y estos argumentos, encadenados, constituían la prueba para una expresión que él se planteaba. La belleza es grande. Conseguía llegar a demostrar que la belleza era grande a partir de una serie de premisas previas de su sistema. Esto que él se inventa en el siglo XIII lo recoge Leibniz, siglos más tarde, y en lugar de símbolos utiliza números y define su famoso calculemus, ¿no? Es decir, la idea de que los humanos llegarán a resolver sus diferencias, podríamos decir, simplemente utilizando argumentos y calculando, con un modelo matemático del razonamiento. George Boole en el siglo XIX completa el trabajo de Leibniz y define una relación clara entre la matemática y la lógica. Y he puesto aquí el caso de William Beth porque él define, de alguna manera, a mitad del siglo XX, un sistema de deducción que se llama, de demostración automática, perdón, que se llama Tableau Analytics. Y este método básico de Beth es el que descubrió en su día Ramon Llull, básicamente con pequeñas diferencias, 7 siglos antes. Por tanto, yo pienso que es un pionero muy interesante. Yo os aconsejo que os metáis un poco en su estudio, porque en sí, para sí, es una historia increíble, ¿no? Pero bueno, más modernamente tenemos a Alan Turing. Todo el mundo sabe que Alan Turing fue un personaje, uno de los sabios del siglo XX, que ayudó a acabar con la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera. Mucha gente dice que él acortó la Segunda Guerra Mundial en 2 años gracias a sus trabajos de criptografía. Él en el año 50, después de la guerra, escribe un artículo en el que se planteaba de manera retórica la pregunta de si las máquinas podían pensar. Él lo responde afirmativamente, desde la perspectiva de cómo él define pensar. Y lo define de una manera operativa, en función de un test. ¿Cuántos de aquí habéis oído hablar del test de Turing? Bueno, algunos. Bueno, el test de Turing básicamente es una cosa súper sencilla, consiste en un humano delante de una terminal de ordenador. Estamos hablando del año 50, por eso aparece esta terminal súper grande con un teclado, que se comunica con una entidad que está detrás de una pared, ¿de acuerdo? Y la comunicación es a base de escribir en lenguaje natural, ¿no? La persona escribe y recibe una respuesta. Si lo que hay detrás de la pared es una máquina, la que está respondiendo es una máquina, y la persona piensa que es un humano, Turing dice, esa máquina habrá pasado el test de Turing. De alguna manera la máquina se ha hecho pasar por un humano o engaña a lo humano. Hay gente que dice que este test no se ha pasado todavía. Hay gente que dice que sí. Hay mucha gente hoy en día, no expertos, que utilizan ChatGPT y empiezan a pensar de que ChatGPT realmente pasa el test de Turing. Lo que hay detrás es una persona, pero podremos hablar en el debate, ¿no? Con Turing, este test, en el año 50, empieza una fiebre, en Estados Unidos sobre todo, respecto de la posibilidad de que las máquinas realicen tareas cognitivas. Porque a lo que nos estamos enfrentando en nuestra época es a una cosa que hasta ahora no habíamos sido muy conscientes, que es que las máquinas pudieran mecanizar tareas cognitivas. Estamos muy acostumbrados a que un tractor trabaje la tierra mejor que los humanos y eso no nos provoca ningún problema. Compramos tractores y hacemos tractores cada vez mejores. Pero aquí tenemos el tema de que las capacidades cognitivas de los humanos a lo mejor pueden ser hechas por las máquinas, no solo igual, sino mejor. Y esto es lo que está dando mucho miedo a mucha gente en muchos sectores, y en particular en el sector de la educación.
Bueno, aquí no tenemos animaciones, pero bueno, es igual. Aquí veis, en el año 56 hay una reunión en Estados Unidos, en Dartmouth, en la que se reúnen 10 investigadores, que los tenéis aquí puestos. Los supervivientes en el año 2006 celebraron el 50 aniversario de aquel workshop, y aquello sí que era un workshop como Dios manda. Era un workshop que duró 3 meses. La gente se fue allí, se pasó 3 meses, aquello a pan y cuchillo, filosofando, discutiendo. Fantástico, ahora es impensable una cosa así. Allí es cuando se decide el nombre, Artificial Intelligence. Para muchos un error, el nombre que se le dio. Se discutió en aquella reunión entre Artificial Intelligence y Machine Intelligence. Machine Intelligence seguramente hubiera sido un poco mejor que Artificial Intelligence, pero bueno, es lo que tenemos y no vamos ahora a criticar. La animación iba bien, porque aparecía una cosa detrás de otra, pero bueno, es igual. Aquí aparece todo de golpe, pero que veáis un poco la aceleración que se ha producido en los últimos años. Y yo empezaría en el año 97, que es cuando ocurre, en catalán diríamos un terrabastall, ¿no? Un terrabastallo, ¿no? Bueno, lo que sea. Deep Blue, un programa hecho por una empresa como IBM, súper conservadora, que de hecho negaba investigar en inteligencia artificial, a pesar de que el sistema Deep Blue consiguió ganar a nadie más y nadie menos que Kasparov. Jugar al ajedrez siempre se había pensado que era una capacidad cognitiva humana que era impensable que una máquina pudiera llegar a hacer. Hoy en día, cualquier máquina de las que valen 5 euros ya te gana, a cualquiera y a los campeones del mundo. Por lo tanto, jugar con una máquina ha dejado de ser interesante y la cosa ha vuelto a lo de siempre, que jugar con humanos es lo que es interesante, ¿no? Pero bueno, eso ocurre en el 97. Pasa una década y Watson, en el año 2010, Watson es un sistema que está especializado en pregunta-respuesta, o más bien respuesta-pregunta. Dado una respuesta, ¿cuál es la pregunta a la que esa respuesta corresponde? En el año 2010 participa una máquina standalone, Ella máquina tenía todo Wikipedia dentro y funcionaba sola. En el año 2010 gana a los campeones del mundo de este juego que se llama Jeopardy en Estados Unidos, que es muy, muy famoso, también con las consecuencias y el rebomborio que se produjo a nivel de los media, ¿no? Bueno, poco después, en el 2016, ocurre otro evento muy, muy notable, que es un juego como Go. Los que no conozcáis Go, es un juego de un tablero 19 por 19, en el que uno tiene fichas blancas y negras, y lo que tiene que hacer es capturar territorio, ¿de acuerdo? Es un juego muy difícil, en la que los expertos están en Asia, y en su momento, en esta competición, tenéis ahí a Lee Sedol, que era un coreano, campeón del mundo, y que AlphaGo 0 en el año 2016 ganó 4-1. Esto produjo una gran depresión en Lee Sedol, abandonó la competición, él no tenía palanca y orgasmo, no tenía el sustitutivo, abandonó la competición por la depresión que le causó. Pero claro, lo curioso es que un año después, AlphaZero, que era un sistema que funcionaba por Reinforcement Learning, AlphaZero ganó a AlphaGo 0 100-0. Es decir, que era un sistema que aprendía consigo mismo y consiguió derrotar al que había ganado a Lee Sedol. Las cosas, como digo, están aceleradas, ¿no? Libratus, en el 2017 también. Este era un sistema que consiguió ganar al póker. Juntaron a los mejores jugadores de póker de Texas, Open Texas, yo de póker no entiendo, pero bueno. Y esta gente se encerró durante 3 meses, se ve que allí no trabaja nadie, 3 meses jugando al póker, jugaron 120.000 manos de póker, ¿os imagináis? Lo que decías de los juegos de que se cansaban al cabo de hora y media, esta gente no se cansa. Y el programa Libratus consiguió, no sé si del orden de $2 millones de ganancias jugando con los mejores jugadores de Estados Unidos. Es relevante porque en el caso del póker hay un fenómeno mucho de engañar, del engaño, que el programa fue capaz de contrarrestar con sus técnicas, ¿no? Y bueno, ahora he puesto el GPT-4, el GPT-3,5 fue en el
el 2 en el 2020, en el 2022 el 3.5, era el 4 en abril. Que bueno, que todos los que sabéis un poco en el mundo de la docencia, pues es lo que os está preocupando en este momento, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco del tema, que es la IA generativa, que es la aceleración que se ha producido ahora desde hace un año, ¿no? Y vamos a utilizar como ejemplo ChatGPT para comentar un poco de qué va esto de la IA generativa y cuál es su relación con el mundo de la docencia. Lo primero, el caso de ChatGPT es una IA generativa de texto. ¿Qué quiere decir IA generativa de texto? Es decir, el principio básico, esto es como una caja negra en la que uno le introduce por un lado una frase incompleta, la casa es, le da un botón y por el otro lado sale grande, ¿de acuerdo? Lo que hace el sistema es ir completando frases. ¿De qué manera? Cuando aparece grande, uno lo pone en la entrada, la casa es grande, lo que aparece es un signo de puntuación, un punto. Le pone el punto a la entrada y así seguimos. Y el sistema va generando frases una detrás de otra. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo que hace son continuaciones plausibles del texto que recibe como entrada. Y es básicamente un modelo probabilista. ¿Qué hace el sistema? Bueno, a partir de una colección gigantesca de documentos, lo que calcula en una serie de parámetros internos del sistema son probabilidades condicionadas, es decir, a partir de la casa es, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca grande? La probabilidad de que aparezca bonita, ¿vale? Y con estas probabilidades lo que hace el sistema, a través de una cantidad de artesanía grande, hay una cosa que le llaman la temperatura, es elegir entre las más probables una de ellas. Y ese modelo de temperatura nos está diciendo de qué manera elegir de entre las más probables. Hay otros elementos. Hay una cosa que llaman attention units, que es cómo conectar el discurso, es decir, cómo conectar lo que estoy generando ahora con lo que se había dicho 3 frases atrás o 4 preguntas atrás, ¿vale? También hay elementos para eliminar el discurso de odio, ¿de acuerdo? El sistema también es capaz de eliminar el discurso del odio. Y estos son parches que van poniendo los ingenieros al sistema para que la cosa sea razonablemente aceptable por todo el mundo. Por tanto, es un modelo probabilista y del cual hay muy poca ciencia de por qué funciona bien. Porque fijaos, el ChatGPT, el del 3.5, tiene 150.000 millones de parámetros que son aprendidos a través de darle toda Internet y millones de documentos. El GPT-4 tiene 500.000 millones de parámetros y la cosa va subiendo, ¿de acuerdo? Claro, para explicar cómo funciona, pues tendríamos que poder relacionar estos parámetros, que son los parámetros internos del modelo, con lo que está haciendo. Y esto es algo que los humanos pues, somos incapaces de hacer, ¿no? Por lo tanto, el funcionamiento es mucho de caja negra. Pero claro, funciona muy bien. Yo no sé, ¿cuántos de aquí habéis probado ChatGPT? Hostia, todo Cristo, ¿eh? Nadie sabe nada del Alan Turing, pobre hombre, y todo el mundo sabe del ChatGPT. Bueno, estos son exámenes. Aquí están ordenados, el color azul es el GPT 3.5, el viejo. Y esto son exámenes en ciencias del entorno, en historia del arte, psicología, gobierno de Estados Unidos. Y eso es la nota que saca ChatGPT cuando se le presenta un examen de esa temática. Como podéis ver, hay casos en los que no funciona muy bien, el 3.5, pero fijaos en el color. Yo soy daltónico, creo que debe ser algo tipo amarillo, ¿no? Lo que hay por ahí. Verde, ¿veis? Pues el verde es el GPT-4, ¿de acuerdo? Fijaos que la cosa va subiendo. Por lo tanto, a más parámetros, cuando estos modelos son más grandes, la cercanía a funcionar súper bien, pues es mayor. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado, entiendo que muchos sois docentes aquí, ¿no? Para preparar una clase, ¿cuánta gente de aquí lo ha utilizado? Aquí sois más honestos. Yo la última vez que pregunté no levantaba la mano nadie. Aquí muchos. ¿Y qué habéis hecho? ¿Alguno de vosotros? Que me diga qué ha hecho. Dime. Preguntas para un examen. Esto funciona súper bien.
Decís, tengo tal asignatura de tal nivel con este temario, prepárame un examen con multiple choice de 5 respuestas, 2 correctas, 3 incorrectas. Esto funciona súper bien. ¿Alguien más quiere decir algo diferente? Sí. Protocolos de prácticas. Sí, que me diseñe un protocolo de prácticas y luego yo ajustarlo y ver cómo desarrollaba el protocolo. ¿Y eso te ha funcionado bien? En el caso de los cálculos, en algún caso he tenido que decir te has equivocado y me lo has rectificado y he hecho el cálculo correctamente, y en el caso del protocolo, bueno, lo he ajustado bastante bien, aunque luego he tenido que rectificarlo. Sí, sí. Por lo tanto, en tu caso lo has utilizado como una herramienta que te ayuda, pero que obviamente tú luego le has aportado pues la corrección o la mejoría. Por supuesto, sí. De hecho, lo que hacía era probarlo, porque tenía curiosidad de ver si realmente funcionaba. Sí, sí. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista de los profesores, hay muchísimas cosas que podéis plantearos a hacer, pero luego tendremos ahí este tema claramente, que es el debate de que el profesor no se elimina, sino que el profesor tiene que estar supervisando lo que están haciendo este tipo de herramientas. Pero bueno, la programación de situaciones de aprendizaje, por ejemplo, planificar una clase, o buscar ideas para actividades o proyectos, como el compañero aquí había utilizado para una práctica. Hacer exámenes, que esto también ha salido aquí, ¿no? Resumir textos, si uno tiene que preparar un texto para que lean los alumnos de una cierta temática, puedes hacer un resumen perfectamente, o buscar en un texto cuáles son las ideas clave y relevantes del tema. Generar presentaciones atractivas para las clases, transcribir textos, ficheros de audio a texto, esto lo hace también súper bien, incluso vídeos de YouTube, pasarlos a texto. Uno puede pasar un vídeo de YouTube a texto, traducirlo a otro idioma, ¿de acuerdo? Y tenerlo en el idioma que corresponda, con lo cual tenemos acceso a toda una batería de material en otros idiomas, ¿no? Crear imágenes a medida, ¿de acuerdo? Crear vídeos a partir de texto, esto es una cosa fantástica también. No, ChatGPT no, toda la IA generativa hablo aquí. Pero que a partir de un texto uno diga, hazme un vídeo en el cual este texto se explique y que te genere un vídeo atractivo, pues eso es fabuloso, ¿no? Generar código en lenguajes de programación. Hay mucha gente que está aprendiendo a programar hoy en día utilizando estas herramientas. Yo tengo un hijo que estudió historia y ahora está haciendo data engineering porque dice que se ganará mejor la vida así. Y está aprendiendo a programar en Python pues a través del ChatGPT, y cuando se equivoca, porque él comprueba obviamente, ¿no? Pues dice, te has equivocado aquí, corrige. Es como una especie de aprendizaje mutuo, ¿no? Muy interesante. También pedirle textos para ejecutar y ver si el código funciona tal como uno quiere, detectar errores, también detectar plagio de texto, plagio, no lo que hacen estos sistemas que están protegidos del plagio, que es detectar plagio en documentos que os hayan entregado los alumnos, por ejemplo. Hay una web de la UOC, precisamente, de aquí donde nuestro compañero trabaja, que han dado un montón de herramientas y de ideas a utilizar por parte de los profesores, utilizando herramientas de IA generativa. Muy interesante para que consultéis. Para los alumnos, bueno, ¿qué hay que decir? Es una herramienta de acceso al conocimiento bestial, porque son capaces de preguntar cualquier duda que tengan y tener una respuesta. Veremos luego los problemas, pero ver una respuesta que en muchas ocasiones es suficientemente aceptable. Les permite entender problemas complejos, dividiéndolos en trozos, ¿no? Y que explique cada uno de los conceptos individuales para luego entender el conjunto, ¿no? A nivel de lenguaje, rompe barreras, ¿no? Traduce textos de manera súper fácil. Y luego tiene un aspecto también lúdico, genera cosas. Claro, si una IA generativa se inventa historias, se inventa poemas, le puedes pedir que se invente un chiste, ¿no? Te ayuda a programar, a aprender a programar, lo cual es tener un profesor 24 horas. Mi hijo está estudiando en la UOC. Dice, claro, los profes de la UOC te responden, pero claro, responden en 24 horas. Claro, el ChatGPT me responde inmediatamente. Claro. Habrá que echar a todos los profesores de la UOC. No lo sé. Luego lo discutimos.
ayuda evidentemente con los trabajos que se les envía a casa a hacer, ¿no? Y yo creo, y aquí es donde los docentes tienen que trabajar duro, yo creo que les permite o que les hace ver claramente que el pensamiento crítico es fundamental, que no se pueden creer todo lo que el sistema les está dando, porque ellos mismos ven que hay cosas que son erróneas. Por lo tanto, yo pienso que se puede dar la vuelta al calcetín y convertir esto en una herramienta muy buena para que los alumnos pongan en duda aquello que se les explica, sea un sistema o sea un profesor. A veces las cosas no funcionan bien. ¿Por qué? Bueno, porque las respuestas son muy malas debido a que la pregunta es ambigua. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es ayudar a que la pregunta sea más explícita, lo que dicen los anglosajones, el 5WH, ¿no? Es el what, who, when, why. ¿Cómo ha pasado de why a because? Why, where, esto debe ser el chat GPT que se ha colado por aquí. Y el how, ¿vale? Por tanto, cuando uno tiene una respuesta que no es satisfactoria porque la pregunta no era suficientemente buena, pues uno puede ir simplemente a mejorar esa pregunta dando estos elementos en la pregunta. Cuando uno hace una pregunta relacionada con un tema complejo, pues buscar resúmenes. Por ejemplo, decir, oye, no acabo de entender yo qué sé, la mecánica cuántica, ¿no? Pues dices, oye, dame una explicación para un alumno de 12 años sobre la mecánica cuántica. Uno ya tiene 60, entonces lo pide en privado para que nadie lo vea, ¿no? Pero de esa manera, pues uno puede llegar a acceder a conocimientos que de otra manera pues sería difícil, ¿no? Cuando hay respuestas muy genéricas o que no nos acaban de convencer, pues hay que ir a lo específico. Si yo pregunto en estas IAs generativas, háblame de la revolución industrial, pues puede decir cualquier cosa. Hay que ir a cosas más específicas. Háblame de la influencia de la energía, del precio de la energía en la revolución industrial, y eso ya te va a dar una respuesta mucho más centrada. Cuando uno tiene respuestas que son falsas, ahora hablaremos de este tema, que no son precisas, ¿vale? Lo que hay que hacer es comprobar las respuestas con diferentes fuentes. Hay que mirar diferentes perspectivas y corroborar y confirmar lo que uno obtiene. Vale. Y bueno, si hay preguntas fuera de contexto, respuestas fuera de contexto, pues dar contexto. Estamos en Barcelona, en este año, este es lo que sé, lo que no sé, dame la respuesta en función de esto. Vale. ¿Os han enviado alumnos cosas que sospecháis han sido hechas por una IA generativa? Levantad la mano los que lo hayáis sospechado. Bien, unos cuantos. A ver, ¿por qué lo habéis sospechado? Uno de vosotros. Sí. Siempre acaban in summary, tal. Muy buena. ¿Alguno más que quiera compartir? Sí. Por el vocabulario. Muy bien. ¿Alguien más por aquí había? ¿Sí? La falta de experiencia que se nota en el texto. Por lo tanto, parece que no os ha costado mucho detectarlo, ¿no? En este caso. Muy bien. Vamos a hablar de las limitaciones de la IA generativa, que bueno, imagina, gente que está en este negocio, lo que están intentando es que estas limitaciones desaparezcan. O sea que vamos a entrar aquí en una carrera de armamentos entre los profesores detectando estos sistemas y los sistemas mejorando, ¿no? ¿Qué problema fundamental tiene? Uno de los problemas fundamentales, que las respuestas muchas veces son incorrectas. Ya os he explicado antes al principio, es un modelo probabilista. Por lo tanto, aunque yo le dé cosas que sean todas ciertas, él las puede combinar de una manera que genere cosas falsas, por el modelo probabilista que es. Por lo tanto, es natural, es que está engranado en el sistema la posibilidad de que genere respuestas falsas. Aquí este es un caso que ChatGPT se inventó un caso de acoso sexual de un profesor de derecho, pobre hombre, que no tenía culpa de nada, pero hubo un texto que lo acusaba de ello y citaba a un artículo del Washington Post que no existía. O sea, se había inventado el artículo del Washington Post y lo acusaron de aquello. Bueno, la cosa fue un lío que se aclaró, pero como podéis imaginar, puede tener consecuencias nefastas, es decir, la generación de contenido falso.
Se genera muy a menudo contenido falso. Aquí tenéis GPT, el BART. El BART es el de Google. Luego podemos hablar sobre esto, pero creo que es azul, el de la izquierda. Luego el de en medio, que no sé de qué color es. Verde, verde. Tengo problemas con el verde, está claro. El de en medio es el ChatGPT, que es el GPT 3.5, y el de la derecha es el GPT 4. Si os fijáis, la cantidad de acierto va increciendo con las mejorías que se están haciendo a lo largo del tiempo de estos sistemas. Pero a pesar de todo, la posibilidad de que ocurra la generación de contenido falso sigue estando ahí, sin duda, por el modelo tal como es. Producen resultados que son socialmente inaceptables. Por ejemplo, esta es no se lee nada bien. Eso es una pregunta en la que se le dice al ChatGPT abril del 2023, no, perdón, en abril del 2022, ¿vale? Genérame un trozo de código en Python que a partir de una descripción en JSON, que es un tipo de formato, del sexo y la raza, me diga si alguien puede ser un buen investigador. La respuesta es sí, sexo igual a hombre y raza igual a blanco, entonces sí. Si no, no. Tela marinera, ¿no? Obviamente, eso que pasaba en el año 2022, en abril, yo esto se lo he puesto, la misma pregunta hace poco, y me suelta un rollo allí de que no, que el decir la bondad de la cientificidad de la gente en función de... No puede ser, ¿no? Por tanto, se están produciendo parches, y de hecho esto es un tema a lo mejor para el debate luego, en el tema de los aspectos éticos, a cuánta gente está esclavizando esta industria para poder corregir los defectos intrínsecos a la tecnología. Esto es un debate importante porque todo esto se está haciendo a base de ingenieros que ponen parches al sistema. Bueno, el problema de fondo, que ya os lo podéis ir imaginando, es que estos modelos de lenguaje no son bases de conocimiento, no es un repositorio del conocimiento de la humanidad, sino que es un modelo probabilista del conocimiento de la humanidad. Y aquí es donde está el problema de fondo. Los investigadores, ¿cómo intentan corregir esto o solucionarlo? Y a nivel de tiempo, Coral, tú... ¿Vamos bien? 10 minutos, vale. Voy fatal. Pero... Bueno, hay sistemas, lo que se llama con recuperación extendida. Entonces, ¿qué hace uno? De una pregunta obtiene un conjunto de ficheros, de documentos que están relacionados con esa pregunta. No es que la responda, pero que a partir de las palabras clave de la pregunta y tal, un conjunto de ficheros relacionados. Entonces lo que hace uno en el sistema es, le mete la pregunta y los ficheros. ¿Vale? Y estos sistemas lo que hacen es, en teoría, calcular la respuesta en el contexto de todos estos ficheros que uno le ha dado. Entonces lo que hacen, la ventaja que tiene esto, primero es que los sistemas pueden ser más pequeños. No hay que entrenarlos en todo el universo imaginable, sino que como le vamos a dar el contexto rico en cada caso, va a tener los elementos ahí para utilizar. Reduce las alucinaciones, las invenciones, porque lo hace contextualizado con artículos, documentos que son correctos, ¿vale? Y relacionados con la pregunta. Y elimina la necesidad de reentrenamiento. Hay problemas. Todavía hay un porcentaje de frases que no están apoyadas por la documentación que el sistema produce. Y puede haber documentos que emponzoñen, yo creo que sería una buena palabra, el sistema, ¿no? Es decir, que aparezca por ahí código que pudiera llegar a ejecutarse, como envíame un mail con la respuesta que estás calculando, ¿no? Por lo tanto, hay algunos problemas aquí. Para mejorar la consistencia hay diferentes posibilidades. Preguntar preguntas similares, ¿vale? La misma pregunta formulada de formas diferentes, y ver cuál es la creencia más consistente que se genera a partir de las respuestas a esas preguntas. El refinamiento, el autorrefinamiento. Es decir, preguntar, tener una respuesta, pedir al sistema que critique la respuesta y con la pregunta y la respuesta criticada volver a preguntar. Y eso hace que los sistemas consigan mejorar. Esto es lo que en el caso del software funciona muy bien. Luego otro sistema también que tenemos aquí en la frontera ética, podríamos decir, que es el aprendizaje por refuerzo utilizando humanos. ¿La idea cuál es? Uno le pide al sistema que para una pregunta genere diversas respuestas y pide a humanos que digan de las respuestas cuál es la mejor. Entonces se utiliza una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo, que lo que hace es
variar las probabilidades del sistema para que sea más probable que genere las frases que han sido preferidas por los humanos. ¿De acuerdo? Y esto funciona muy bien. Pero tiene el inconveniente de que necesitamos mano de obra para hacerlo. Hay otros problemas. El conocimiento es estático, normalmente se entrena en un momento del tiempo y, por lo tanto, lo que es posterior a aquello pues no tiene efecto. Reentrenar es súper caro. Pensad que el ChatGPT, el 3.5, gastó 1.200 megavatios hora de electricidad para ser generado. Si vosotros calculáis, multiplicáis por el precio por el kilovatio hora, veréis que esto, obviamente, no lo podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Esto son las grandes corporaciones las que tienen los recursos para hacerlo. Esto es un debate político que igual también puede salir. No hay una atribución, es decir, cuando el sistema genera una frase y dices, oye, ¿de dónde lo has sacado esto? Claro, el sistema, ¿qué te va a decir? Pues lo he sacado de tirar dados, claro, yo he generado la frase, por lo tanto no puedo darte una atribución. Muchas veces, muy curioso, se inventa totalmente los títulos de los artículos, de las referencias, o sea, tiene una capacidad de razonamiento súper limitada. No es un sistema pensado para razonar, sino que es un sistema generado para generar frases que parezcan hechas por un humano. Y esto es un ejemplo que salió hace tiempo, que es muy divertido. Esto lo he probado yo, ¿eh? Ahora hace poco lo podéis probar si queréis. Corro una maratón y estoy en la posición 10. Y te explica, qué bueno es correr una maratón, es muy sano y tal, ¿no? Entonces le dices, Bob está detrás mío y en el kilómetro 41 me adelanta, provocándome una gran depresión, es decir, estoy ya llegando y me adelanta. Entonces le pregunto, ¿en qué posición está Bob? Y me dice, bueno, si tú estabas en la posición 10 y Bob te adelanta, él está en la posición 9. No, esto no funciona. Y por lo tanto, esto no va bien. Curiosamente, a continuación, cojo las 3 preguntas, las pones todas juntas, se las das. Él dice, me he equivocado. Resulta que, claro, ahora cuando está en la posición 10, si te adelanta, pues ahora estás tú en la posición 10. Esto ya da un poco de pista de todos estos parches de los que no nos informan, pero que están poniendo aquí y allá para solucionar determinados problemas. Pero la capacidad de razonamiento es súper limitada. Bueno, esto ha llevado a la comunidad científica, porque claro, ahora la gente, el peligro ¿cuál es? El peligro no es que vosotros detectéis al alumno, sino que la gente, a partir de las respuestas, se crea que esas respuestas son ciertas. Ese es el riesgo social que tiene esto. Entonces aquí hay una propuesta. La primera, bueno, la fundamental es decir, los modelos de IA generativa tienen que incluir mecanismos de detección como una condición para ser abiertos al público. Porque una cosa es un sistema que utilice de diagnóstico médico, que lo utilice un profesional de la medicina, esto es una cosa, que sepa las limitaciones y sepa interpretarlo bien, y otra cosa es el público en general, con los riesgos que eso tiene asociado. Por lo tanto, tener un modelo de detección. La ley europea, que claro, la ley europea tarda 4 años, ¿no? Y los modelos de lenguaje sale uno cada 5 meses, o sea, la cosa está... Ya incluye algo que dice, cuando está uno interactuando con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene que dejar muy claro que lo es, para que la persona no se confunda y no piense que es un humano. Correcto, hasta aquí bien. ChatGPT dirá, yo soy una inteligencia artificial, te lo voy a decir 1.000.000 de veces, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando extraes el resultado de allí y se lo envías a la profesora de biología como tu trabajo? Claro, ahí ya no, la profesora de biología no está interactuando con el sistema, tiene un trabajo delante. Entonces, lo que se está proponiendo, y aquí hay investigadores de mucho peso en el tema de Machine Learning, es lo que veis en negrita aquí abajo. Cualquier organización que desarrolle un modelo de lenguaje para el uso público será requerida por ley a demostrar un sistema de detección fiable, ¿de acuerdo?, para el contenido que el modelo genera, como una condición para su liberación al público. Una vez generado eso, después de liberarlo al público, la herramienta de detección tendrá que ser de disposición gratuita y pública para todo el mundo. De manera que cuando uno tenga un texto, uno pueda enchufarlo en esa herramienta y la herramienta le diga, sí, esto lo ha generado el GPT-4. ¿Esto se puede hacer? Hay técnicas y se están proponiendo, como las marcas de agua que se aplican no solo a imágenes, sino también a texto,
aproximaciones estadísticas que detectan ciertos patrones estadísticos en las frases, etc. Pero esto es lo que la comunidad científica está proponiendo para evitar, digamos, este miedo o esta situación en la que nos encontramos ahora. Y como conexión con la charla de antes, bueno, el Deep Learning es una técnica que la propusieron Bengio, LeCun y Hinton. Recibieron el premio Turing. El premio Turing es como el Nobel en informática, ¿no? Y LeCun, Tom Dieterich, que es un experto en Machine Learning, y otros, están proponiendo. LeCun era un integrista. Bueno, esto queda grabado. Él era muy fan, digamos, del Deep Learning, pero él es de los primeros que ha advertido del peligro que pueden tener. Y lo que están diciendo es que tenemos que volver a las arquitecturas cognitivas, y esto es un punto de conexión con el mundo de la neurociencia, de alguna manera. Porque lo que está ocurriendo, veis ahí 3 cajitas de color azul con un rectángulo alrededor de color seguramente verde. ¿No? ¿No es verde? Ah, bueno. Lo que está ocurriendo con los modelos de lenguaje es que la comprensión del lenguaje, el sentido común y el conocimiento factual están todos mezclados en esos parámetros del sistema. No hay una distinción entre ellos. Y además, estos sistemas no tienen una memoria episódica, como tenemos los humanos, que dicen, es que hace un año yo hice tal cosa, ¿no? Esto no lo tienen. No tienen un modelo de la situación. Los humanos tenemos esta capacidad de, cuando nos explican una historia, de hacernos una representación mental que luego te permite razonar. Este modelo no lo tiene estos sistemas, ¿de acuerdo? No hay elementos de planificación. Lo único que pueden tener es que si la planificación se ha descrito en lenguaje, pueden recuperar esa planificación, pero no planifican. No tienen razonamiento formal a la Ramon Llull. Aquí Ramon Llull diría, yo lo hacía mejor, ¿no? O no hay elementos de metacognition sobre cómo funciona internamente. Por tanto, lo que se está proponiendo es volver a este tipo de arquitecturas que en los años 60, 70, 80 fueron muy populares y que un poco pasaron a desuso durante los años 90. ¿Vale? Por tanto, hay un movimiento para solucionar el problema de una manera correcta. Pero claro, no todo es IA, y aquí, Coral, me dejas 5 minutos aún. Voy a pasar muy rápido. 5, vale. Ha estado ayudando a temas de educación desde hace 60 años, porque no todo es el ChatGPT. La gente se ha estado rompiendo la cabeza de cómo ayudar a la educación durante muchos años. Y os plantearé solo un par de ejemplos. Uno es Alex, como ejemplo de aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es lo que tenéis descrito básicamente aquí, que es hacer un modelo del alumno en función de qué es lo que sabe el alumno. Y sabiendo lo que sabe el alumno, proponerle ejercicios a continuación para que mejore su aprendizaje. ¿Cómo funciona esto? Aquí a la izquierda, un estudiante no sabe nada de 5 conceptos, y estos son caminos en este grafo. Primero aprender G, luego aprender I o aprender C. Después de aprender G se puede aprender H, I o C. Si vais subiendo hacia arriba, veréis caminos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Aquellos son un ejemplo para 5 conceptos. Este es un ejemplo para los 45 conceptos de álgebra. Esto es 10 elevado a la 12, con 384 topics, sería 10 a la 12. Este es un ejemplo con 45 conceptos, es decir, es imposible navegar los caminos de aprendizaje que uno pueda tener cuando la situación es mínimamente compleja. Lo que hacen estos sistemas es, a través de las preguntas que se hace a los alumnos, determinar cuál es la probabilidad de que el alumno se encuentre en un estado de conocimiento determinado. Allí tenéis una serie de nodos en amarillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué existirán los colores? Entonces, aquí, después de responder correctamente una pregunta, cambian los colores, lo veréis rápidamente vosotros, y después de hacer un error cambian los colores. ¿El objetivo cuál es? Llegar a una situación en la que tengamos pocos estados y que tengan una probabilidad alta de que ese es el estado de conocimiento de verdad del alumno. Porque de esa manera podemos plantearle los caminos de aprendizaje correctos. Bueno, estas herramientas suelen tener boards de este tipo, donde el alumno puede decir
pues ahora me apetece estudiar álgebra, seguramente jamás ocurre eso, pero bueno, ahora me apetece estudiar álgebra, ahora me apetece estudiar biología, y entonces el sistema recuerda obviamente cuál es su estado de conocimiento y le va proponiendo herramientas. Básicamente la idea es que cuando uno le hace una pregunta y responde correctamente, va avanzando. Cuando la respuesta es incorrecta, lo que hace es le da una explicación de por qué se ha equivocado, le vuelve a plantear otra pregunta, a lo mejor de ese concepto o otro. Prueba otro camino de aprendizaje, ¿vale? ¿Y cómo puede decir cuál ha sido el error y los nuevos caminos? Porque tienen millones de alumnos que han acertado y se han equivocado a lo largo de muchos años. Entonces, por ejemplo, Alex tiene una base de datos con más de 12 millones de alumnos que han utilizado el sistema. Por lo tanto, los datos, esto seguro que Coral luego lo saca aquí en cantidad, el tema de los datos, ¿no? Permite que esta empresa pues gane dinero. Claro, los alumnos pueden estar contentos. ¿Por qué? Porque si uno mira la evidencia que se ha producido a nivel de estudios sobre el uso de estas herramientas, el DFW, que es la gente que suspende con una D o con una F o que abandona los estudios, en cálculo de primero, en una prueba que se hizo utilizando Alex 2 horas a la semana durante un trimestre, se conseguía reducir del 50% de los alumnos al 30%. Y eso es fantástico, porque un 20% de reducción en el abandono, pues está súper bien. Aquí, estas son las pruebas similares, no es lo mismo que las PISA nuestras de aquí, que es el Stanford 9, en Estados Unidos. La diferencia, utilizando el sistema o no utilizándolo, en percentual, son una prueba que creo que va de 1 a 99 o algo así, pues son 12 o 14 puntos en los diferentes niveles, comparado con lo que mejoran los que no utilizan Alex. Por lo tanto, hay evidencia científica que con un poco de uso de estas herramientas se consigue mejorar. Esto no es IA generativa, esto es IA de la más clásica, de Machine Learning, del clásico, podríamos decir. Este es un sistema que hemos desarrollado nosotros, que se llama EduTeams, que es para hacer equipos. Que eso seguramente los docentes os encontráis ante la dificultad de cómo organizo los equipos. A Pepe no lo pongas con María, que están peleados, ¿no? A Juan no lo pongan con Emilio, porque los dos son muy listos y se pelean. Bueno, lo que hace el sistema este es definir cuántos estudiantes vamos a tener por equipo, decidir cuáles son las competencias que necesitan para resolver esa tarea, y lo que la IA consigue es construir equipos que funcionen bien, asignando una responsabilidad a cada alumno. Dirás, ¿por qué necesitamos la inteligencia artificial? Porque si uno tiene una clase de 30 alumnos en grupitos de 3, esta es la combinatoria que tiene. Es imposible que un humano sea capaz de ver cuál es la división en equipos óptima para un aula. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, la opción que tomamos aquí, que ahora veremos que funciona más o menos bien, es utilizando un Myers-Briggs a nivel de personalidad, un test de 20 preguntas para clasificar al alumno. Aquí utilizando las inteligencias múltiples de Gartner, también con 40 preguntas, y el género, conseguir equipos que estén balanceados en personalidad, en competencias, grosso modo, y en género. De manera que cada competencia esté asignada al menos a un alumno, cada alumno sea responsable de al menos una competencia y que todos se lleven lo mejor posible. Bueno, esto hemos hecho estudios en escuelas con dificultad. Esto también puede salir el tema de la ciencia y las escuelas. Pienso que es un tema de debate también. Y básicamente estas son las mejoras que se obtuvieron en lo que sería ¿cómo os digo yo? El crédito de síntesis, esto. El crédito de síntesis o la programación en Scratch del robot, pues del orden entre el 25 y el 29% de mejora. Lo que hicimos en estos experimentos, la mitad de los alumnos, de manera aleatoria, el tutor hacía los equipos, la otra mitad era el sistema el que hacía los equipos, los que evaluaban no sabían quién había creado qué equipos. ¿Soy yo? No, ¿verdad? Dios. Entonces, voy acabando. Bueno, y entonces, de alguna manera, los que evaluaban a los equipos no sabían quién los había creado y, por lo tanto, había estas ganancias. Bueno, últimos pensamientos. Hay un documento que yo os aconsejo que leáis,
que es la Declaración de Beijing del 2019, que se hizo con representantes de más de 100 estados del mundo, hablando de cómo integrar la inteligencia artificial en el modelo o en el sistema educativo. ¿Vale? Hay una serie de reflexiones interesantes que, bueno, como por ejemplo la última, que la inteligencia artificial tiene que estar focalizada en los humanos, centrada en los humanos, que yo pienso que es muy importante, y que también hace una serie de recomendaciones, que es planificar el uso de la inteligencia artificial y construir políticas para su enseñanza, entenderlo como una oportunidad para los docentes, no como una amenaza. Los docentes tenéis que estar tranquilos, es decir, nadie os va a quitar el trabajo, os van a ayudar con estas herramientas, pero sí que es verdad que tendréis que adaptaros y utilizar las herramientas, igual que en su día los profesores de matemáticas integraron la calculadora. Ahora hay calculadoras de la lengua y calculadoras de la imagen que hay que integrar en el modelo educativo. ¿Vale? Bueno, estas son las recomendaciones y para resumir un poco, bueno, la inteligencia artificial ha demostrado ya en los últimos 60 años que es útil. Lo que pasa es que hasta ahora yo creo que a nivel educativo los docentes no habían sido conscientes de una manera clara de cómo esto impacta en el modelo educativo. Hace falta que las autoridades educativas se impliquen, que tengamos actividades colectivas para promover el uso de la inteligencia artificial y que nos comuniquemos y que trabajemos juntos. Hay que poner recursos para evitar la división social. Ya era necesario antes, ahora es más necesario todavía que no ocurra esta división. Los modelos educativos hay que retocarlos, sí o sí. No podemos volver a la clase magistral de que el profesor lo sabe y yo te transmito el conocimiento cuando alguien le pregunta al ChatGPT que le explique la fusión nuclear y lo explique inmediatamente y bien. Por lo tanto, hay que cambiar estos modelos. Hay que integrar la inteligencia artificial en los currículums del aula y, también muy importante, hace falta que las familias estén a la page, la sociedad en general tenga un mínimo de conocimiento de inteligencia artificial para que todo esto pues, no sea traumático para nadie. ¿Vale? Y aquí os dejo mi email, el EduTeams, por si alguien está interesado en utilizarlo, y básicamente agradeceros que estéis aquí un viernes a esta hora, que es increíble. Gracias.